César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI. Dime, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu vida? Sí. Dedicarme a la política. ¿Sí? Porque cuando lo hice, consideré que era una decisión de vida. Esto es algo más que una profesión, esto es algo más que un empleo. Yo era litigante y lo combinaba con pretensiones académicas. Y a veces incluso adoptaba actitudes críticas respecto de la política y respecto de los partidos. ¿Y del PRI? Y del PRI, desde luego. ¿Sí? Sí, claro. Oye, eso estaría buenísimo. ¿Qué le criticabas al PRI? Bueno, yo advertí primero que era como el único actor en escena, ¿no? Pareciéndome, bueno, sé por qué están prácticamente solos. Cuando yo estaba en estas andanzas había 4 partidos políticos. ¿De qué año te refieres? Estoy hablando del 79, del 80, yo tenía 20 años. Pero ya había habido la reforma del 77, ya había más partidos. No, bueno, ¿no? Lo que estaba ocurriendo, no, eran el PRI, el PAN, el PPS y el PARM. La reforma del 77 de la que hablas abre de par en par las oportunidades, por cierto, ahora tema en boga para los diputados plurinominales de mayoría relativa. ¿Cuándo llegó el Partido Comunista? ¿82? Yo creo que un poco por ahí, sí. Sí, ¿verdad? Con López Portillo. Exactamente, ya para la elección. Estamos hablando de que la primera elección presidencial, si no mal recuerdo, en la que participan es justamente la de 82, porque al impulso de López Portillo y Reyes Heroles secretarios, como se da la reforma, pero ya López Portillo presidente. Como recuerdas, además, el presidente López Portillo había sido el único candidato a la presidencia. Entonces era evidente que era, diríamos, el único actor en escena. Pero retomando la pregunta, cuando dije voy por aquí, para mí fue una decisión de vida y lo he tratado de hacer no pensando en otra cosa que no sea esta. Y si incursiono en la academia o en otras tareas, al final todos los caminos llevan a la política. Pero en ese momento en que tomaste la decisión, ¿con qué otra idea coqueteabas o sea, dedicarte a la academia, litigar? Yo me soñaba rector, por ejemplo. Okay. Yo, bueno, puedo hacer una vida profesional en el mundo académico asociado a los libros, a escribir. ¿Eres doctor en Derecho? Ahora soy doctor en Derecho y en aquel entonces, incluso muy pronto, prácticamente cuando terminé la carrera, me inscribí a la maestría en Derecho, en aquel entonces en mi universidad original, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y además me gustaba mucho y me iba también bien como auxiliar en un despacho de abogados. Yo empezaba, era pasante y poco después me titulé, pero incluso para algunos pareció extraña la decisión de alguien que llevaba y traía cuestiones jurídicas, es decir, el derecho, que no está disociado, no está distante de la política, pero tampoco son exactamente lo mismo. Cuando dije yo voy por aquí, voy con todo y no voy a pensar en otra cosa que en ayudar a que las cosas en este país cambien, y pensando también mucho en los jóvenes. Yo lo era, obviamente, en aquel entonces, y aunque siempre ha sido un discurso atractivo, en el terreno de los hechos no era tan común que se le abrieran oportunidades a los jóvenes. ¿Cómo ves el país al terminar el sexenio? Un país económicamente creciendo, un país en paz, un país diríamos, más abierto al mundo y más competitivo en el orbe, un país donde viva gente esperanzada. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? La que más me gusta es que el mexicano es luchón, es perseverante, pero a veces es un poco egoísta. A veces creo que nos falta solidaridad. Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo o muerto, César, ¿con quién te gustaría hacerlo? Me habría gustado hacerlo con Benito Juárez. Fíjate que me llama muchísimo la atención porque si hoy es difícil
superar barreras, por ejemplo, que tienen que ver con el origen. Hace un siglo y medio, con muchísima discriminación aún. Por eso, hace siglo y medio hubiera parecido de política ficción. Incluso en algunos países se habla de que están, diríamos que abriéndose oportunidades en política para que, por ejemplo, algún indígena o alguien integrante de estas comunidades minoritarias pueda llegar, diríamos, a la primera magistratura. Oye, en México ahorita tenemos a una diputada indígena nada más en el Congreso Federal. ¿Una? Yo creo que ese sigue siendo reto, pero a lo que quiero llegar es que hace 150 años tuvimos un presidente de la República indígena, y diríamos indígena puro. Hoy, o en la medida en que han pasado los años, las mezclas raciales y las mezclas étnicas, la creciente incorporación a los centros urbanos o la comunicación ha hecho que también haya mucho más universalización del conocimiento y de las oportunidades. Juárez era un hombre perseverante, justamente. Quizás siendo brillante no era el más brillante de su generación, hablo de conocimientos específicos, pero quizás su brillantez radicó en saberse rodear de los mejores mexicanos, sin suponer que alguno de ellos le iba a hacer sombra. Por eso creo que como bloque, como generación de políticos en el ejercicio de la tarea pública, quizás sea la más célebre, la más importante de las generaciones de mexicanos. Insisto, como bloque, como grupo. César, ¿cuál es tu más grande arrepentimiento? Haber hablado de más. ¿Cuándo? No quisiera referirme, hay cosas que después de haberlas dicho, o pasados los años respecto de cuando las dije, me he arrepentido. Porque se hace daño. Tengo algo muy concreto. Yo creo que hice daño a la memoria de alguien que acababa de morir. Cuando dije alguna cosa respecto de él, más con la víscera que con la cabeza, más producto de algún enojo, y después me arrepentí profundamente. Primero porque además de que era muy querido amigo, diríamos, le hice algún daño ante gente que lo quería también, porque revelé cosas de él. Y no sabes el arrepentimiento que me ha provocado. Y en general cosas que he dicho, insisto, sin hablar de personas, hablé de más sobre 2 personas, que por cierto ya murieron ambas, y me arrepentí profundamente. Dicen, y es cierto, que eres dueño de tu silencio, pero eres esclavo de tus palabras. Me he arrepentido de cosas que he dicho. A ver si no te arrepientes de esta próxima. Espero que no. ¿Cuál es tu grosería favorita? La que dices con más gusto. Cabrón. Cabrón. Sí. Pero la digo más bien, no para ofender, sino bueno, como puede sabes que además tiene como un halago, ¿no? Sí, tiene múltiples acepciones en el idioma, pero me gusta mucho, la digo además con sonoridad, para que suene fuerte. Muy bien. Muchas gracias, César. A ti, querida Katia.